Video número 1 de la unidad número 1 para quinto grado, tomando como referencia los libros de SMATE, damos inicio a la semana número 1 de la etapa número 1, la cual va a estar comprendida del 1 al 5 de febrero. Y acá tenemos la calendarización de esta semana número 1, en la cual vamos a cubrir 5 clases, las cuales van a estar comprendidas desde la página número 9 hasta la página número 14. Y vamos a iniciar con la unidad número 1, la cual tiene por título Divisibilidad, múltiplos y divisores. Y en esta unidad vamos a aprender a identificar cuándo un número es divisible por otro, a encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos números, también a resolver problemas de la vida cotidiana utilizando el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, a establecer equivalencias entre los múltiplos de tiempos y años y a convertir números naturales a numeración maya y viceversa. Y antes de pasar a la explicación de los temas, debo de recordar cómo voy a tomar los apuntes del libro de SMATE. Lo primero que voy a hacer es identificar el número de la clase. Después voy a escribir la fecha, en este caso corresponde a 1 de febrero de 2021. Habiendo hecho eso, después voy a copiar al cuaderno el planteamiento inicial que me dice el libro. Después voy a resolverlo y después voy a comparar si la respuesta está igual con la del libro. Y por último, debo de tomar en cuenta los ejercicios planteados. Y también a manera de sugerencia, debo decirles que a la hora de resolver los ejercicios, los hagan con un lápiz y tener tanto a la mano como el borrador y la sacapuntas. Habiendo recordado lo anterior, pasamos a la explicación del tema 1.2, el cual es números pares y números impares. Y esto se encuentra en la página número 9. Y acá tenemos el planteamiento inicial que vamos a analizar. Y dice de la siguiente manera. La profesora solicita a 14 estudiantes que hagan una fila y les entrega un número según su posición. Luego los separa tal como se observa en la figura. Y acá podemos notar a los 14 estudiantes, los que están al lado derecho con su respectivo número y los que están al lado izquierdo con sus respectivos números. Y acá nos pide que completemos cuáles son los números que están al lado izquierdo y cuáles son los números que están al lado derecho. Podemos notar que al lado izquierdo iniciamos con el número 2. Por tanto, es esta fila que está en la parte de abajo. Después del número 2 está el número 4, del número 6, el número 8, el 10, el 12 y el 14. Y en el lado derecho podemos notar que iniciamos con el número 1, después con el número 3, con el número 5, 7, 9, 11 y 13. Ahora el literal B nos dice qué características poseen los números del lado izquierdo, que son estos que tengo de color rosado, y qué características poseen los números del lado derecho, que tengo acá de color azul. Vamos a pasar a identificar esas características. Acá tengo el número 1 del lado izquierdo y el número 2 del lado derecho. ¿Y qué características podemos identificar? Primero, podemos notar que los números siguientes después del 2 se obtienen al sumar 2 al número anterior. Podemos notar que aquí iniciamos en el número 2. Si yo a este número 2 le sumo un número 2, se me hace un número 4. Si a este número 4 le sumo un número 2, se me hace un número 6. Si al 6 le sumo 2, se hace un 8. Después se hace 10, 12 y 14. Quiere decir que a cada número anterior le voy sumando 2. Después de este 14 seguiría el 16, de ahí el 18, de ahí el 20. Algo también que podemos notar es que estos números pertenecen a la tabla de multiplicar del 2, ya que inician 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Entonces, esas son las características que podemos identificar de los números que están del lado izquierdo. Ahora vamos a identificar las características del lado derecho. Y podemos notar que siempre se obtienen al sumar un número 2 al número anterior. ¿Qué indica esto? Que al número 1 le sumé 2 y se me convirtió en número 3. Al número 3 le sumé un 2 y se hizo un 5. Al 5 le sumé un 2 y se hace 7. Al 7 un 2 se hace 9. Al 9 le sumo 2 se hace 11. Y por último al 11 le sumo 2 y se hace 13. Entonces podemos notar que los números siguientes siempre se van formando al sumarle un número 2 al anterior. Pero podemos notar que acá iniciamos en el número 1,
a diferencia del lado izquierdo que iniciamos en el número 2. Entonces, estas son las características que podemos identificar en estos dos grupos, tanto en el lado derecho, que están acá estos números, y en el lado izquierdo. Ahora pasamos a lo siguiente, que es la parte del comprende, que nos dice los números naturales, y debemos de recordar que los números naturales son aquellos números que sí tienen un inicio, pero que no tienen un fin. Una de las características principales también de los números naturales es que tienen un antecesor y tienen un predecesor. Un antecesor indica que tienen un número antes y que también tienen un número después. Normalmente se indica que se inicia del número 1, aunque también hay libros que incluyen al número 0. Entonces quiere decir que los números naturales empiezan del número 1, pero si podemos comprobar según la explicación o según lo que mencioné en la definición de los números naturales, si estos números tienen un antes y tienen un después, podemos iniciar en el número 1, ya que el número 1 tiene un antes que es el 0 y tiene un después que es el 2. Entonces, los números naturales todos son positivos. Entonces, estos números naturales se dividen en dos tipos. Tenemos los números pares, que son números naturales o 0, que al dividirse entre 2 el residuo es 0. En otras palabras, los números pares tienen mitad y el residuo es 0. Por ese otro lado tenemos a los números impares, son números naturales que al dividirse entre 2 el residuo es diferente de 0, lo que indica que no tienen mitad exacta. Entonces también podemos identificar de manera fácil que los números pares son aquellos que terminan en 2, en 4, en 6, en 8 y en 0. Por consiguiente, los números impares terminan en 1, en 3, en 5, en 7 y en 9, ya que estos números no tienen una mitad exacta. Podemos ver que el 2 tiene mitad que es 1, el 4 tiene mitad que es 2. En este caso el 1 no tiene mitad. Tendríamos que entrar ya a un tema que vamos a ver más adelante, que son los números fraccionarios. Entonces, para que se nos haga fácil identificar los números pares, son los que terminan en el 2, el 4, el 6, el 8 y el 0. Y los impares, los que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9. Ahora pasamos a lo siguiente. En base a la explicación anterior, ustedes van a resolver estos ejercicios. El número 1 nos dice de los siguientes números, 15, 16, 17 hasta el 24, literal A, cuáles son números pares y cuáles son números impares. El número 2 dice, al juego se le han borrado algunos números. Completa según la regularidad que observas. En este caso, iniciamos en el 1, de ahí hay un 3. Acá, ¿qué número seguiría? Sería el número 5, el 7, el 9. Acá iría el 11, el 13, el 15. Entonces, podemos notar que de este lado tenemos números impares. Y de este otro lado tenemos los números pares que también corresponden a la tabla del número 2. Y por último nos da un desafío. ¿Puede un número natural ser par e impar a la vez? Explica en tu cuaderno. Acá voy a agregar también las respuestas para que ustedes puedan comparar. Y de esta manera hemos podido identificar cuándo un número es par y cuándo un número es impar. Ahora pasamos a lo siguiente, que es el tema 1.3. Divisibilidad por 2, y esto está en la página número 10. Acá nos hace un recuerdo el tema 1.3 y nos dice encierra los números pares. Tenemos el 6, el 9, el 15 y el 24. Para que se nos haga más sencillo, vamos a recordar que son pares cuando terminan en 2, 4, 6, 8 o 0. Y son impares cuando termina en 1, 3, 5, 7 y 9. Ya sabiendo esto, podemos identificar cuáles son los números pares. Entonces, el número 6 es par y el número 24 es par, ya que este termina en 6 o es el número 6 y este 24 termina en número 4. Y estos tienen mitad exacta. Mitad de 6 es 3 y mitad de 24 es 12. El 9 es un número impar, por consiguiente también el 15 es un número impar. Ahora pasamos a la situación que vamos a analizar. Y dice de la siguiente manera. La profesora Matilde escribió los números que se muestran. Literal A, escribe los números pares. Literal B, selecciona un número par y divídelo entre 2 y vamos a verificar cuál es su residuo. Literal C, escribe los números impares
Y hay que seleccionar también un número impar y dividirlo entre 2 para identificar cuál es el residuo. Entonces acá la profesora Matilde escribió 4 números de 2 cifras. Tenemos el 15, el 24, el 32 y el 45. Identificamos los números pares. El 24 es un número par y el 32 que es un número par. Tenemos el 15 y el 45 que son números impares. Habiendo identificado cuáles son los pares y cuáles son los impares, pasamos a lo siguiente. Vamos a tomar uno de estos dos números pares y lo vamos a dividir entre 2. Y también vamos a tomar de estos impares 1 y lo vamos a dividir entre 2 y vamos a ver cuál es el resultado y el residuo. Entonces voy a tomar como referencia el 32. Y acá el planteamiento inicial me dice que debo dividirlo entre 2. En este caso, que tengo un número de 2 cifras que voy a dividir en otro número que es de una cifra, solo voy a tomar este número. Me enfoco en este número 3. Primero me pregunto si este 3 es mayor que el 2. Y eso es cierto. Entonces puedo decir cuánto es 3 entre 2. U otra pregunta que yo puedo hacerme es qué número multiplicado por 2 se acerca a 3. Y ese número es el 1, ya que 1 por 2 me da 2. Y ese número 2 lo escribo aquí abajo. Ahora también planteo esta resta. A 3 le resto 2 y me queda un 1. Ahora noto que 1 no lo puedo dividir entre 2. Así que voy a bajar este número 2 y me queda el número 12. Ahora me pregunto cuánto es 12 entre 2. O puedo hacerme la otra pregunta. ¿Qué número multiplicado por 2 se acerca a 12 o me da 12? Y ese número es el 6, ya que 6 por 2 me da como resultado 12. Y a 12 que tenía le resto 12, me queda 0. Lo que indica que al dividir 32 entre 2 me da como resultado 16 y el residuo es 0. Y de esta manera he podido comprobar que el número 32 es un número par, ya que al dividirlo entre 2 tengo una cifra exacta que es 16 y el residuo es 0. Ahora voy con el número impar. Voy a tomar como referencia el 45 y lo voy a dividir entre 2. Nuevamente tomo como referencia este número 4 y lo voy a dividir entre 2. Y digo, ¿cuánto es 4 entre 2? O la otra pregunta, ¿qué número multiplicado por 2 se acerca a 4? Y ese número es el 2, ya que 2 por 2 me da como resultado 4. Ahora a 4 le resto este 4, me da como resultado 0. Bajo la siguiente cifra que es 5 y ahora me pregunto cuánto es 5 entre 2. O qué número multiplicado por 2 se acerca a 5 y ese número es el 2, ya que 2 por 2 me da como resultado 4. A 5 le resto 4, me da como resultado 1. Entonces puedo notar que al dividir 45 entre 2 me da como resultado 22, pero me sobra 1. Quiere decir que este es un número impar, ya que el resultado me da, ya que al dividir 45 entre 2 me da en el residuo un número diferente de 0. Entonces también de esta manera podemos comprobar cuando un número es par y cuando un número es impar. Cuando el residuo me da 0, el número es par. Pero cuando el residuo me da un número diferente de 0, el número es impar. Y de esta manera hemos resuelto el planteamiento inicial. Acá podemos concluir que en los números pares el residuo es 0 y en los números impares el residuo puede ser diferente de 0. En este caso me dio un número 1. Ahora pasamos a lo siguiente, que es la parte del comprende, que nos dice, se dice que un número natural es divisible por otro número natural si al dividirlo el resultado es 0. Los números pares son divisibles por 2, ya que al dividirlos entre 2 el residuo es 0. Los números impares no son divisibles por 2, ya que al dividirlos entre 2 el residuo es diferente de 0. Acá tenemos el ejemplo que resolvimos anteriormente. 32 es divisible entre 2, ya que nos dio 16 y el residuo fue 0. Y 45 no es divisible por 2, ya que al dividir 45 entre 2 nos dio como resultado 22, pero nos dio como residuo el número 1. Entonces acá tenemos un número es divisible por 2 si la cifra de las unidades es 0, 2, 4, 6 u 8. Entonces quiere decir que solo los números pares son divisibles entre 2. Ahora pasamos a la parte del resuelve, donde el número 1 nos dice cuáles de los siguientes números son divisibles por 2. Entonces, si retornamos a lo anterior,
acá nos dice que los que son divisibles por 2 son los que terminan en 0, 2, 4, 6 u 8. Entonces acá podemos ver que el 12 es divisible entre 2, el 18 también, el 54 también, el 67 no porque es un número impar, el 246 sí es divisible por 2. Entonces esa es una forma que podemos identificar cuando un número es divisible entre 2, o también lo que podemos hacer es realizar la división. Ahora el número 2 nos dice, escribe un número de 3 cifras que sea divisible por 2. Y por último nos dice, en una cancha hay 18 niñas que quieren jugar fútbol y desean formar 2 equipos con la misma cantidad de niñas, sin que ninguna se quede sin equipo. ¿Es posible? Y acá nos dice, explica tu respuesta. Nos está hablando de formar 2 equipos y hay 18 niñas, lo que indica que es un número par. Entonces, ustedes van a resolver estos ejercicios y acá yo les agrego la respuesta para que ustedes puedan compararlo. Ahora pasamos al tema 2.1, múltiplos de un número, y esto está en la página número 12. Acá tenemos la situación inicial que nos dice, en una panadería se vende el pan en paquetes de la siguiente manera. El paquete de semita contiene 3 panes. Podemos identificar que acá tenemos un número impar. El paquete de quesadillas contiene 4 panes y nos plantea 2 preguntas. Carmen compró semitas. ¿Qué cantidades pudo comprar? Y Miguel compró quesadillas. ¿Qué cantidades pudo comprar? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Aquí vamos a utilizar lo que nos dice acá, múltiplos de un número. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar como referencia, en este caso, en el lado izquierdo, las semitas que fueron compradas por Carmen y las quesadillas que fueron compradas por Miguel. Vamos a construir esta tabla donde en esta parte de arriba vamos a escribir cuántos paquetes son los que él puede comprar y en la parte de abajo cuál es el contenido de cada paquete. En este caso, si Carmen compra un paquete, acá la explicación del ejercicio nos dice que puede contener 3 panes, lo que indica que al comprar un paquete va a tener 3 semitas o 3 panes. Pero si ella compra 2 paquetes, ¿cuántas semitas va a tener? Acá lo que yo puedo hacer es multiplicar el número de paquetes por cuántos panes o cuántas semitas tiene ese paquete. Si tengo 2 paquetes, multiplico por 2 y me da 6. Quiere decir que si Carmen compra 2 paquetes, va a tener 6 semitas. Ahora, si ella compra 3, nuevamente voy a multiplicar 3 paquetes por 3 semitas que tiene. 3 por 3 me da 9. Ahora, 3 por 4 me da 12. Si compra 5 paquetes, puedo multiplicar 5 por 3 y me da 15. Y por último, si compra 6 paquetes, cada paquete contiene 3 semitas, voy a multiplicar 6 por 3 y ella va a poder comprar 18. Así que dependiendo cuántos paquetes, si ella compra 4 va a tener 12 semitas, si ella compra 1 va a tener 3. Entonces de esta manera hemos podido identificar que dependiendo del número de paquetes, así va a ser el número de semitas que ella va a tener. Ahora podemos notar que ella puede tener 3 si compra un paquete, 6 si tiene 2, y si compra 6 paquetes, ella va a tener 18 semitas. Ahora vamos con esta parte del lado derecho, donde nos dice que él compra el paquete de quesadillas que contiene 4 panes. Esto corresponde a Miguel. Nuevamente hacemos esta tabla con el número de paquetes que él puede comprar. Si él compra un paquete, acá nos dice que puede tener 4 quesadillas o 4 panes. Ahora, si él compra 2 paquetes, yo voy a multiplicar 2 por 4 y él va a tener 8 quesadillas. Si compra 3 paquetes, voy a multiplicar 3 por 4 y me da 12. Si compra 4 paquetes, 4 por 4 me da 16. Si compra 5, 5 por 4 me da 20. Y por último, si compra 6, 6 por 4 me da 24. Entonces la cantidad de quesadillas que puede comprar Miguel es 4, 8, 12, 16, 20 y 24. Ya que en este caso cada paquete tiene 4 panes y acá cada paquete tiene 3. Entonces de esta manera hemos identificado cuántos panes pueden comprar según el número de paquetes. Y también de esta manera hemos podido identificar los múltiplos de un número. En este caso podemos ver que acá tenemos la tabla del 3. El 6 es múltiplo de 3, ya que el 6 cabe 2 veces en el 3. El 9 también es múltiplo del 3, ya que el 9 cabe exactamente 3 veces en el 3.
De igual manera el 12 cabe 4 veces. Y si notamos acá en esta parte derecha, el 8 es múltiplo de 4, ya que el 8 cabe exactamente 2 veces en 4. El 12 es múltiplo de 4, ya que el 12 cabe exactamente 3 veces en el 4. Entonces, de esta manera podemos identificar los múltiplos. O en otras palabras, es como escribir la tabla de ese número. Acá podemos ver la tabla del 3 y aquí la tabla del 4. Ahora pasamos a lo siguiente, que es la parte del resuelve, donde nos dice escribe 5 múltiplos para cada uno de los siguientes números. Acá, a manera de recuerdo, podemos decir que los múltiplos es escribir la tabla de ese número. Si acá tengo el número 5, puedo escribir el 10, puedo escribir el 15, el 20. En este caso que tengo el 7, puedo escribir la tabla del 7. 7, 14, 21, 28. En el caso del número 10, también puedo escribir la tabla del 10, ya que 10 por 2 es 20, 30, 40. En el numeral 2 nos dice, en el supermercado cada caja contiene 6 jugos. ¿Cuántos jugos tendrá si se compra, en el caso de una caja, 2 cajas, 3 cajas? Para eso podemos hacer uso de la tabla que expliqué con anterioridad. Y por último nos plantea una pregunta, ¿cuál es el menor múltiplo diferente de 0 de un número? Y acá nos pide explicar en el cuaderno. Acá agrego las respuestas para que ustedes puedan compararlo. Ahora pasamos al siguiente tema, que es el 2.2, múltiplos comunes de los números. Y esto se encuentra en la página número 13. Y acá tenemos la situación que vamos a analizar y nos dice, del problema de la clase anterior, que teníamos a Carmen y a Miguel, deciden comprar la misma cantidad de pan. ¿Cuántos panes comprarán cada niño? Y acá nos dice, escribe al menos 2 posibles números. Acá en esta parte de arriba tenemos el número de paquetes, 1, 2, 3, que ellos pueden comprar. Y acá en el caso del paquete de semita trae 3 y el paquete de quesadillas que trae 4. Lo que indica que cuando ellos compren un paquete, solo van a tener 3 semitas y 4 quesadillas. Si ellos compran 2 paquetes, en el caso de las semitas van a tener 6 y en el caso de las quesadillas son 8. Entonces acá nos dice que escribe al menos 2 posibles números. Entonces lo que vamos a hacer acá es identificar los números que se repiten tanto en las semitas como en las quesadillas. Y acá podemos identificar que se repite el número 12. Lo tenemos acá. Si nosotros compramos 4 paquetes de semitas, voy a tener 12. Y si compro 3 paquetes de quesadillas, voy a tener 12 también. Entonces acá hemos identificado 2 múltiplos comunes. Seguimos identificando y seguimos viendo para poder ver si hay otro múltiplo común. Y nos damos cuenta que tenemos el número 24. Quiere decir que en esta serie de números tenemos que se repite o que tienen un múltiplo en común, el cual es el número 12 y también el número 24. Entonces podemos establecer como respuesta que es el número 12 y el número 24 los múltiplos comunes entre estos 2 paquetes, ya sea el de semita o el de quesadillas. Y ahora podemos decir que 12 y 24 no son la única cantidades comunes. Acá llegamos hasta acá porque la tabla es pequeña. Pero si seguimos buscando, vamos a encontrar que pueden haber como 36 y 72 panes. Ahora pasamos a lo siguiente, que es la parte del comprende, que nos dice los múltiplos de los números que coinciden se llaman múltiplos comunes. Para obtener los múltiplos comunes de un número, vamos a hacer lo siguiente. Número 1, escribe los múltiplos de cada número. Y número 2, identifica y escribe los múltiplos que coinciden. Acá tenemos a manera de ejemplo, determina los múltiplos comunes entre 4 y 5. Lo que vamos a hacer es escribir el número 4 y el número 5. Escribimos la tabla del número 4, que en este caso es 4, 8, 12, 16, hasta llegar hasta al final. Y también escribimos los múltiplos del número 5, que es la tabla del 5, 5, 10, 15, 20. Y acá podemos identificar que entre el 4 y el 5 hay múltiplos comunes. Tenemos el 20, tenemos el 40 y tenemos el 60. Si acá seguimos escribiendo más múltiplos, vamos a encontrar más múltiplos comunes. Y acá tenemos que los múltiplos comunes entre 4 y 5 son 20, 40, 60 y que estos siguen hasta el infinito. Ahora pasamos a la parte del resuelve, donde tenemos una serie de ejercicios que ustedes van a resolver. Acá agrego las respuestas para que ustedes puedan compararlas. Y ahora pasamos al tema 2.3, mínimo común múltiplo, y esto está en la página número 14.
Seguimos tomando como referencia el problema anterior y dice acá la situación que vamos a analizar. Del problema de la clase anterior, Carmen y Miguel deciden comprar la misma cantidad de panes, pero la menor cantidad que sea posible. ¿Cuántos panes comprará cada uno? Acá nuevamente tenemos la cantidad de paquetes y acá el contenido de ese paquete. Si compran semitas va a tener el paquete 3 y si compran quesadillas va a tener 4. Entonces acá nuevamente lo que vamos a hacer es identificar los múltiplos comunes que ya verificamos con anterioridad, que fue el 12 y el 24. Pero ahora nosotros necesitamos identificar el mínimo común múltiplo, lo que indica que vamos a identificar el número más bajo o el número más pequeño. Entonces acá, ya habiendo identificado cuáles son los múltiplos comunes, se nos hace de manera sencilla, ya que entre 24 y 12 el número más pequeño es el 12. Entonces podemos establecer que el menor múltiplo común es el número 12. Entonces podemos decir que el menor de los múltiplos comunes de 3 y 4 es el número 12. Y a eso se le llama mínimo común múltiplo. Y entonces podemos establecer como respuesta que son 12 panes, ya que ese es el múltiplo común o el número más pequeño común entre estas dos series de números. Ahora pasamos a lo siguiente, que es la parte del comprende, que nos dice el menor de los múltiplos comunes se llama mínimo común múltiplo y su abreviatura es MCM. Para obtener el MCM de dos números vamos a hacer lo siguiente. Número 1, escribe los múltiplos de cada número. Número 2, identifica y escribe los múltiplos comunes de esos números. Y número 3, identifica y escribe el menor de los múltiplos. Acá tenemos a manera de ejemplo siempre el 4 y el 5. Escribimos los múltiplos del 4, que es escribir la tabla del 4, y los múltiplos del 5, que es escribir la tabla del 5. Identificamos los múltiplos comunes, que acá es el 20, el 40 y el 60. Habiendo identificado los múltiplos comunes, ahora buscamos el número más pequeño. Y acá se nos hace fácil, ya que tenemos el 20, el 40 y el 60. Y el número más pequeño entre esos tres números es el número 20. Entonces quiere decir que el MCM de 4 y 5 es el número 20. Cuando se encuentra el primer múltiplo común, no es necesario encontrar otros porque ese es el MCM. Acá cuando encontramos el 20, como es el primero, entonces ese es el mínimo común múltiplo. Ya no es necesario seguir buscando, ya que acá lo que necesitamos es identificar el número más pequeño. Ahora nuevamente tenemos una serie de ejercicios donde nos pide encontrar el MCM de los siguientes números. Tenemos el 2 y el 3, el 6 y el 9, el 3 y el 6. Y el número 2 nos dice, Marta comprará galletas y dulces. Las galletas vienen en paquetes de 4 unidades y los dulces en paquetes de 6 unidades. Si comprara la misma cantidad de galletas y dulces, ¿cuántos dulces comprará? Entonces acá vamos a tomar como referencia las tablas anteriores. Acá agrego lo que son las respuestas para que ustedes puedan compararlo. Y de esta manera hemos llegado al final de la explicación de estos 5 temas que corresponden a la primera semana. Cuando tengamos ya el libro, vamos a resolver los ejercicios que se encuentran desde la página número 9 hasta la página número 14. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta entonces.